El protagonista es el presidente de Fedegan y miembro del equipo negociador del gobierno con el ELN, José Félix Laforí. Doctor Laforí, gracias por estar con nosotros. Juan Carlos, buenas noches para ti, para los compañeros de panel y por supuesto para la audiencia. Bueno, han muerto varios soldados colombianos, 9, en el Carmen, en el norte de Santander, en otros. Juan Carlos, buenas noches para ti, para los compañeros de panel y por supuesto para la audiencia. Bueno, han muerto varios soldados colombianos, 9, en el Carmen, en el norte de Santander, en el Catatumbo. Por supuesto, todos los dedos acusadores señalan al ELN, el grupo con el cual el gobierno está llevando adelante unas conversaciones. Ya algunos ministros han dicho que incluso podría el gobierno levantarse de la mesa de diálogo con el ELN. ¿Cuál es su opinión sobre lo que pasó? ¿Cómo cree usted que habría que reaccionar? Juan Carlos, la misma que he tenido siempre, ¿no? Estos grupos armados creen que la lógica del terror es lo que finalmente termina por imperar en la mesa de negociación. Yo creo todo lo contrario. Y yo le dije, entre otras cosas, a los negociadores del ELN, tan pronto tuve la oportunidad de conocerlos en Caracas, que había que hacer un gran esfuerzo, tanto la delegación nuestra como la de ellos, para que Colombia, para que la sociedad colombiana recibiera de manera positiva un nuevo proceso de negociación con un grupo armado, después de lo que había sido un largo proceso, y en mi opinión un proceso que no resultó positivo para el país como fue el de la FARC. Hoy Colombia, como se los dije a ellos, está viviendo una tragedia del multicrimen en las diferentes regiones. Y si no hacíamos un esfuerzo por mandar unos mensajes a esa sociedad descreída en el instrumento del diálogo para poder acabar el conflicto, iba a ser muy difícil que lográramos consolidar un buen clima de opinión. Incluso a usted le consta que a lo largo de estos meses, por lo menos la participación mía, también debo decir que del resto de la mesa, ha sido muy propositiva. En la mesa ha habido cordialidad, si se quiere, pero hemos tenido unos factores externos a la mesa, entre ellos, entre otras cosas, los trinos de Antonio García, como el de ayer, que yo creo que es la causa un poco de lo que terminó por pasar, pero al mismo tiempo la manera como se ha comportado el Ejército de Liberación Nacional en los territorios. Es decir, uno no puede tener un diálogo civilizado, porque así ha sido. Yo no he podido, no hemos identificado un solo hecho lamentable en la mesa de un desencuentro que no haya sido tramitado de manera debida. En cambio, a veces uno se sorprende de lo que termina por suceder por fuera de la mesa. Sí. Repito, mire usted ayer los trinos de Antonio García, a propósito de que como no estaba pactado el cese, ellos podían activar sus grupos a nivel regional para que tuvieran una acción ofensiva como la que tiene la fuerza pública. Es decir, además me parece que si usted revisa los trinos dejan mucho que desear. Entre otras cosas porque yo no creo que la fuerza pública actúe de manera diferente, que sea para proteger y respaldar a la sociedad o a cualquiera de los ciudadanos. Ellos no. Ellos terminaron afectando el oleoducto hace 2 días, hace menos de una semana desplazaron a unas comunidades de un barrio en Saravena. Hoy nos sorprenden con semejante atentado, que por supuesto que primero no es equiparable lo que es la fuerza pública, que es la que tiene que defender a la sociedad, de un grupo armado que comete actos criminales en el territorio. Entonces yo sí creo que aquí hay una serie de elementos que hay que valorar muy bien para que el gobierno, el señor presidente de la República, el lunes
nos dé una instrucción con respecto a la manera como tenemos que proceder como delegación del gobierno. ¿Usted cree en las actuales circunstancias que el ELN quiere la paz? Pues te repito, mira, una cosa es lo que se tramita en la mesa. Una cosa es la manera como el jefe de la delegación del ELN, el señor Paulo Beltrán, tramita con los delegados del gobierno de Colombia, cuya cabeza es el señor Oti Patiño, los temas que tienen que ver con la agenda. Es un buen lenguaje, es un manejo absolutamente civilizado. Otra cosa es lo que pasa por fuera, empezando por los trinos de Antonio García, pero después siguiendo con los hechos luctuosos, dolorosos, que los diferentes jefes de los frentes guerrilleros hacen en las diferentes regiones. Entonces yo creo que aquí hay... Sí, adelante. No, yo creo que aquí hay una fractura, que yo creo que las primeras cosas que habrá que hacer por parte de Oti Patiño y del gobierno, ¿no?, es empezar a manejar esta cosa con más rigor en el sentido de que hay que preguntarles definitivamente qué es lo que quieren. Si lo que quieren es simplemente aprovechar los diálogos como una táctica más para fortalecerse y usar esa lógica de terror, que a mí me parece absolutamente inadmisible, como mecanismo para forzar a que el gobierno avance en las negociaciones, yo no creo que la delegación del gobierno esté dispuesta a ella, y yo supongo que tampoco el gobierno. Por lo menos a mí me parece que sería muy triste estar en una mesa de negociación mientras que asesinan, mientras que someten a sectores de la sociedad colombiana a tener que resistir los embates armados y la acción criminal, porque no puede llamarse de otra manera, de este grupo armado en las regiones donde tienen control territorial. Pero entonces, en ese sentido, el asesinato de 9 policías y sumados a otra serie de hechos violentos del ELN, ¿debería dar pie a que el gobierno se levante definitivamente de la mesa? ¿O qué cree, cómo cree usted que debería reaccionar? Pero fíjate que el gobierno, con respecto al paro armado del Bajo Cauca, donde había un cese de fuego bilateral decretado con el Clan del Golfo, finalmente suspendió el cese del fuego, le dio a la fuerza pública nuevamente herramientas para tener una acción ofensiva frente a este grupo criminal, pero siguió con el diálogo. Repito, en este caso concreto es el gobierno, ¿no? Y en eso hay que ser consciente, Juan Carlos. Y yo soy un delegado del gobierno. Y como tal yo no puedo tratar de avanzar más allá, y por lo menos por respeto con el gobierno me toca o me corresponde ir el lunes a las 10 de la mañana a escuchar al señor presidente. Él es, como jefe de Estado, el que tiene la última palabra con respecto a este tema. Y en función de eso, pues yo creo que la delegación tiene que moverse, pero yo siento por la manera como el mismo presidente ha venido manejando estos casos, que de aquí en adelante la regla y la conducta que tendremos que observar es diferente frente a un grupo que no ha entendido la mano generosa de un gobierno que tiene un acento de izquierda, progresista, que coincide con ellos en muchos temas que tienen que ver con la vida nacional, porque finalmente tienen una orientación política de izquierda, que no es la mía, ¿no? Que no es la mía. Sí. Y en consecuencia, siento que es el gobierno el que tendrá que definir esto, pero si ellos, en vez de entender que hay un gobierno con un marcado acento de izquierda, progresista, no entiende que es una oportunidad para poder avanzar en un proceso de negociación, para entregar las armas, para cesar el conflicto
Incluso yo soy de los que cree, y en eso voy a tratar de ser muy enfático, que el cese de fuego necesariamente tiene que ser con cese de hostilidades. Dicho de otra manera, no creo que el gobierno pueda decretar un cese parcial, temporal, regional o nacional, sin que paralelamente haya un cese de hostilidades. Es decir, tiene que ser con cese de hostilidades. Dicho de otra manera, no creo que el gobierno pueda decretar un cese parcial, temporal, regional o nacional, sin que paralelamente haya un cese de hostilidades. Es decir, uno no puede decirle a la fuerza pública que no puede ejercer ningún tipo de acción ofensiva mientras que hay un grupo armado hostigando a la población civil con todo lo que ya conocemos, es decir, con secuestros, con extorsiones, con voladuras. Mire usted el desastre con la voladura de Caño de Limón. Hay municipios del norte de Santander que se quedaron sin agua. A mí me parece que a ellos, que además hablan del medio ambiente y siempre tienen un discurso, deberían de observar un poquito de conducta con respecto a este tema para que haya credibilidad, para que estos diálogos se desarrollen con un mínimo de legitimidad. De lo contrario, obviamente, esta es una sociedad ya descreída del instrumento, o una parte muy importante es descreída del instrumento, terminará por convencer a aquellos que siguen creyendo que el diálogo es un buen instrumento, y en vez de pasarse más descreídos al lado de los que creen en el instrumento, de pronto lo que va a haber es una corrida de gente que cree en el instrumento del diálogo para acabar este tipo de acciones luctuosas al lado de los escépticos. Última pregunta para una respuesta breve, Alejandro Villegas. Doctor Laforí, si no hay un cambio en la metodología y teniendo en cuenta que están haciendo prácticamente el ELN de esta negociación un rey de burlas, ¿tiene sentido su permanencia como representante del gobierno? ¿Ha pensado en apartarse de la mesa de conversaciones? Mire, yo tengo un compromiso, yo hice un compromiso desde el primer momento. ¿Cuántas veces crucé la calle y participé con ustedes de estos diálogos, que son mis vecinos? Yo no voy a cambiar lo que yo opino, pero cuando uno de alguna manera se compromete a desarrollar una labor que incluso para mí era totalmente ajena, tiene que hacerlo con honestidad. Yo no le voy a poner nunca un palo en las ruedas a los diálogos, pero el día que me siente incómodo, el día que los diálogos naturalmente vayan en un camino que me parece inconveniente para las instituciones, para la sociedad colombiana, pues iré a donde el presidente Petro, le diré: mire, presidente, reléveme de este tema. Pero yo no soy los que dan portazos. Ustedes recordarán que yo me opuse durante tantos años al proceso de paz que Santos desarrolló con la FARC. Nunca hubo un calificativo ni una frase descomedida. Pero también debo advertir que lo que estamos viviendo hoy es la consecuencia de un mal arreglo. Porque evidentemente cuando advertimos el tema de la coca, y donde hay coca hay armas, y donde hay armas hay violencia, y donde hay violencia hay muerte, no nos hicieron caso, porque para entonces habían enemigos de la paz, como era mi caso, y habían amigos de la paz. Y lo que estamos demostrando es que aquí no hay ni amigos ni amigos de la paz. Aquí hay colombianos que creemos que Colombia merece un mejor futuro. Yo estoy en eso, pero obviamente sin que se afecte las instituciones, ni se siga afectando a la sociedad colombiana. Es José Félix Laforí, presidente de Fedegan, delegado del gobierno, en las conversaciones con el ELN. Doctor Laforí, gracias por haber estado en este programa. A ustedes, buena tarde.